Saludos, mi nombre es Eugenio y hoy 11 de abril vengo a compartirles los datos del avance del COVID-19 en los países de Sudamérica, en México, Estados Unidos e Italia, que es el país que hemos tenido como referencia. El corte lo he hecho aproximadamente a las 8:40 de la noche, hora peruana. Y bueno, acá pueden ver de manera general las curvas de los países. Obviamente se distinguen en este gráfico Estados Unidos, Italia y Brasil principalmente. Los demás países lo vamos a ver en el siguiente gráfico, pero vamos a hacer un recuento del número de casos al día de hoy en todos los países al día de hoy. Italia tiene 152.271 casos, Perú 6.848, Chile 6.927, Ecuador 7.257, Argentina 2.142, Colombia 2.709, Brasil 20.962, Uruguay 501, Bolivia 300, Venezuela 175, Paraguay 134, México 4.219 y Estados Unidos 534.162. Acá podemos ver el gráfico general con todas las curvas. Estados Unidos, Italia, los tipos de curvas que están desarrollando, Brasil y los demás países que vamos a ver en el siguiente gráfico. Bueno, en el siguiente gráfico acá tenemos a Brasil. Como podemos ver, es el país que tiene la mayor cantidad de casos, con 20.962. Le sigue Ecuador con 7.257 casos, Chile con 6.927, Perú con 6.848, luego le sigue México con 4.219, Colombia con 2.709, Argentina con 2.142 y bueno, los demás países que no se distinguen muy bien, aunque por acá está Uruguay con 501, Bolivia, Venezuela, Paraguay se encuentran en la parte de abajo y no se distinguen bien. Como siempre digo, tomando como referencia a Brasil, el tipo de curva que está llevando, podemos ver cómo se va desarrollando las curvas en nuestros países. Por decir, acá en Perú ha comenzado a tener una tendencia, se puede decir, peligrosa por el aumento en los últimos días considerable. Así igualmente podemos ver cómo Chile se comienza a alejar de la tendencia de Brasil y los otros países. Ahora vamos a ver el número de casos por cada millón de habitantes en los países. Al día de hoy Italia tiene 2.515 personas infectadas por cada millón de habitantes, Estados Unidos 1.677 infectados por cada millón de habitantes, Ecuador 419, Chile 363, Perú 207, Uruguay 142, Brasil 100, Colombia 54, Argentina 48, México 33, Bolivia 26, Paraguay 19 y Venezuela 6. Ahora vamos a ver la curva de cada uno de los países y el número de casos activos. Bueno, como podemos ver acá, Italia mantiene este tipo de curva. Y bueno, Italia empezó la cuarentena el 10 de marzo ya, hace como 4 semanas. Bueno, y acá podemos ver que Italia está luchando para aplanar cada día más esa curva. Tiene más recuperados que fallecidos y acá vamos a ver el número de casos activos. En Italia hay 100.269 casos activos, 32.534 recuperados y 19.468 personas fallecidas. Como podemos ver, durante las últimas 2 semanas Italia está cerca de llegar al pico. Al día de hoy se incrementó un poco y se ve esa tendencia de que está luchando por llegar al tan ansiado pico. Cuando el número de recuperados comience a hacer disminuir el número de casos activos o el número de casos activos no comience a aumentar considerablemente, podemos decir que se llegó al pico y que se está comenzando a controlar la enfermedad. Como vemos, Italia todavía no comienza el descenso. Bueno, ahora vamos con las curvas de cada uno de los países. Perú tiene este tipo de curva en los últimos 4 días.
está presentando un mayor aumento en el número de casos. Perú comenzó la cuarentena aproximadamente el 16 de marzo. Bueno, como vemos, lo bueno en Perú es que tiene más recuperados que fallecidos. Vamos a ver el número de casos activos. Tiene 4.928 casos activos en Perú. Ya hay 1.739 recuperados y 181 personas fallecidas. Todavía no está claro el panorama en Perú para cuándo se puede llegar al pico. Y bueno, vamos a ver a los demás países. Chile. Chile mantiene una tendencia uniforme, como hemos visto, una curva no tan exponencial, ya se puede decir, porque está aumentando continuamente casi la misma cantidad de casos. Tiene más recuperados que fallecidos. Empezó la cuarentena el 27 de marzo. Ahora vamos a ver el número de casos activos en Chile. Tiene 4.949 casos activos, 1.909 recuperados y 73 personas fallecidas en Chile. Ahora Ecuador que empezó la cuarentena el 16 de marzo también tiene este tipo de curva. Como vemos, tuvo un aumento significativo en los últimos días. El día de hoy no aumentó mucho. Tiene más recuperados que fallecidos recientemente. Vamos a ver el número de casos activos en Ecuador. Hay 6.531 casos activos, 411 recuperados y 315 personas fallecidas. Argentina. Argentina tiene este tipo de curva, casi una diagonal en las últimas semanas. Empezó la cuarentena el 19 de marzo en Argentina. Tiene más recuperados que fallecidos. Vamos a ver el número de casos activos. Argentina tiene 1.613 casos activos, 440 personas recuperadas y 89 personas fallecidas. Podemos ver acá en la tendencia argentina es regular, no hay un incremento considerable de casos y tendría que esperarse todavía cuando se llega al pico. Colombia. Colombia tiene este tipo de curva, como se puede notar, todavía va en aumento. Ha incrementado un poco más en los últimos días, tiene más recuperados que fallecidos y vamos a ver el número de casos activos. Tiene 2.395 casos activos, 214 recuperados y 100 personas fallecidas al día de hoy. Brasil. Brasil, el país que tiene la tendencia más peligrosa que hemos visto, tiene este tipo de curva, aumentos exponenciales en las últimas semanas. Al día de hoy se redujo un poco el número de nuevos casos, lamentablemente tiene más fallecidos que recuperados. En cuanto a casos activos, vamos a ver, tiene 19.649 casos activos, solo 173 personas recuperadas y 1.140 personas fallecidas. Uruguay. Uruguay tiene este tipo de curva, una diagonal, que en las últimas semanas ha comenzado a aplanarse más todavía y el número de recuperados está aumentando. Tiene más fallecidos, tiene más recuperados que fallecidos. Y vamos a ver el número de casos activos. Tiene 270 casos activos, 224 recuperados y 7 personas fallecidas. Bueno, algo sorprendente de Uruguay, como vemos que pareciera que ha llegado al pico, es que no han entrado en cuarentena todavía en el país, de acuerdo a lo que tengo conocimiento. Sería interesante saber si alguien sabe cuáles son las medidas que están tomando o es que recién está empezando la enfermedad en Uruguay, pero pareciera que está controlado. En Brasil, lo olvidé, en Colombia entraron en cuarentena el 25 de marzo. En Brasil, en realidad todavía no se ha entrado en cuarentena total. El 24 de marzo solamente algunos estados entraron en cuarentena. Bueno, como continúo diciendo en Uruguay, es interesante que pareciera que se ha llegado al pico, pero no han entrado en cuarentena. Ahora vamos a ver el siguiente país, Bolivia. Bolivia entró en cuarentena el 22 de marzo y tiene este tipo de curva con algunos aplanamientos y aumentos en la última semana. Tiene lamentablemente más fallecidos que recuperados y vamos a ver el número de casos activos. Hay 274 casos activos, solo 2 personas recuperadas y 24 personas fallecidas ya en Bolivia. Vamos a ver el número de casos activos. Ahora en Venezuela. Venezuela tiene este tipo de gráfico, como podemos ver,
con varios quiebres al inicio y aplanamiento en las últimas semanas. También está incrementando considerablemente el número de casos que se han recuperado, el número de recuperados ha aumentado y el de fallecidos no ha aumentado. Vamos a ver el número de casos activos. Hay 73 casos activos, 93 recuperados y 9 personas fallecidas. Casi se podría decir que Venezuela ya llegó al pico porque ha comenzado a reducir el número de casos activos. Al día de hoy encontré una información muy interesante y de ser realidad sería muy rescatable en Venezuela. Hay una información que encontré que obviamente de medios venezolanos que en Venezuela se está haciendo más pruebas que en otros países que Sudamérica. Aproximadamente 6.000 pruebas por cada millón de habitantes. En Chile es aproximadamente 4.000 pruebas por cada millón de habitantes. En Perú como 2.200 por cada millón de habitantes. En Ecuador como 1.300 por cada millón de habitantes. Pero lo interesante es que, de ser cierto, que en Venezuela están haciendo más pruebas que en otros países de Sudamérica y mantiene esta tendencia, sería interesante porque se puede decir que ya tiene la enfermedad controlada. Paraguay tiene este tipo de curva, como vemos. También han estado aplanando en la última semana, tratando de evitar nuevos casos. Está aumentando los recuperados más que los fallecidos. Y vamos a ver el número de casos activos. En Paraguay 106 casos activos, 22 personas recuperadas y 6 personas fallecidas. Esperemos que Paraguay continúe con esa tendencia. Ahora vamos, México tiene este tipo de curva similar a la de Chile, aunque un poco más exponencial, como se puede ver. Lo bueno es que tiene más recuperados que fallecidos y vamos a ver el número de casos activos en México. Hay 2.174 casos activos, 1.772 recuperados y 273 personas fallecidas. Ahora, Estados Unidos. Estados Unidos es el país más golpeado a nivel mundial. Tiene este tipo de curva, como podemos ver, todavía mantiene la tendencia exponencial, aunque en este último día se ha visto una reducción un poco en el número de casos. Tiene más recuperados que fallecidos y vamos a ver el número de casos activos en Estados Unidos. Hay 481.516 casos activos, se han recuperado 32.000 personas ya y hay 20.646 personas fallecidas en Estados Unidos. Bueno, ahora vamos a ver la letalidad, el porcentaje de letalidad y el porcentaje de recuperados en los países. La letalidad en Italia es del 12.79% al día de hoy. Es decir, aproximadamente de 100 personas, casi 13 personas, de 100 personas infectadas, casi 13 personas fallecen. Y en cuanto al porcentaje de recuperados es del 21.37%, o sea, es decir, de cada 100 personas, de cada 100 casos que se han registrado, ya aproximadamente 21 personas se han recuperado. En el caso de Estados Unidos, el porcentaje de letalidad es de 3.87%, o sea, casi 4 personas de 100 infectados fallecen, mientras que recuperados ya hay prácticamente el 6% del total de casos ya se han recuperado. Ahora vamos a ver de los demás países. Chile tiene un porcentaje de letalidad de 1.5%, el porcentaje de recuperados es del 27.56%. En Ecuador la letalidad es del 4.34% y ya tiene un 5.66% de recuperados. Uruguay la letalidad es del 1.4% y el porcentaje de recuperados ya es del 44.71%. En Perú la letalidad es de 2.64% y ya tiene 25.39% de recuperados. Brasil la letalidad es 5.44% y tiene solo 0.83% de recuperados. Argentina una letalidad de 4.15% y recuperados 20.54% del total de casos. Colombia una letalidad de 3.69% y 7.9% de recuperados del total de casos. México una letalidad de 6.47% y del porcentaje de recuperados es del 42% ya. En Bolivia tiene una letalidad del 8%, el porcentaje de letalidad más alto en Sudamérica y solo un 0.67% de recuperados. Paraguay una letalidad de 4.48%
y un porcentaje recuperado del 16.42% ya. Venezuela, una letalidad de 5.14% y un porcentaje recuperado del 53.14%, es decir, ya más de la mitad de los casos están recuperados. Bueno, esos serían los datos al día de hoy. Y bueno, espero siempre sus comentarios, que qué opinen de las medidas que están tomando en sus países, si es por eso que están tomando las tendencias de esas curvas. Hoy día incluí las fechas de cuando iniciaron las cuarentenas en algunos de los países. Y bueno, nos vemos en el video de mañana, Dios mediante. Saludos.